Semana número 12, ¿no es cierto? Entonces ustedes ahorita están viendo mis diapositivas y en esta semana nos corresponde hablar de axiología. No sé si recuerdan que en la semana 1 conversamos acerca de las corrientes, las disciplinas axiológicas. Recuerdan que en la semana número 1 conversamos acerca de las disciplinas de filosofía, axiología, ¿no? En axiología, por favor, si es que en algún momento no se me escucha bien, me comentan, ¿ya? En el caso de la axiología, esta es una disciplina que se encarga de estudiar todo lo logos, que quiere decir tratado, estudio, reflexión. Como ya hemos conversado alguna vez, el término logos tiene varios significados, ¿no? Uno de los significados del término logos, es justamente el tratado de la reflexión. Y cuando dice ahí que la axiología estudia aquello que es valioso o estimable, hay que tener en cuenta que aquello a lo cual le encontramos o le podemos otorgar valor puede ser diferentes objetos, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una casa, puede ser un objeto X, como también podría ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, un animalito, ¿no? Eso es axiología, ¿no? Eso es de axios, que quiere decir valioso o estimable, ¿ya? Ahora, las cosas, ¿no es cierto?, se consideran valiosas porque las deseamos, o como dice ahí, las deseamos porque tienen cierto valor. La axiología justamente se pregunta acerca de eso. Ese es un tema muy importante para nosotros. Y ese es el tema acerca de la fundamentación del valor. ¿Ok? Hay diversas teorías, diversos autores que nos hablan acerca de estos temas. Por ejemplo, en el caso de, vamos a ver a los subjetivistas y a los objetivistas. Y entonces la axiología reflexiona sobre algo que se conoce como el valor. ¿Ok? ¿Quién es el que inicia esta reflexión? El que inicia esta reflexión es Scheler, Max Scheler, que lo hemos visto la semana pasada. Es un autor que nos habla acerca de que no sé si recuerdan eso, ¿no es cierto? Él es el que inicia con esta disciplina filosófica, y si bien vamos a conversar sobre las teorías que tienen otros autores, no solamente Scheler, vamos a darnos cuenta que en la antigüedad ya existían algunas corrientes axiológicas, solamente que con Scheler empieza propiamente esta reflexión, ¿no es cierto?, acerca en la axiología, ¿ya? Entonces me voy a la siguiente diapositiva. Como pueden ver acá, ¿no es cierto?, cuando hablamos del valor, acá les colocan una definición que puede ser también problematizable, no todos coinciden con esto. El valor es aquello que hace a un objeto estimable o rechazable, ¿no? Porque como les mencioné, un objeto puede ser valorado de forma positiva o de forma negativa. Muchas personas no son conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, decimos esa,
Por ejemplo, tú dices, esa ropa es fea, ¿no? Es una valoración negativa, ¿ok? Pero igual aún así es una valoración. No es que cuando tú le atribuyes una característica o le atribuyes un valor o una estimación negativa, ya no lo estás valorando. Y lo estás valorando, pero de una forma negativa. ¿Ok? Eso es la famosa polaridad, ¿no? Todo valor tiene su contrario. Por ejemplo, si podemos pensar en personas que son ricas, podemos pensar en personas pobres, ¿no? Si podemos pensar, por ejemplo, en alimentos nutritivos, podemos pensar en alimentos que no lo son tanto, ¿no? Que no son saludables, sino que más bien son nocivos para la salud. Eso es polaridad, ¿no es cierto? Todo valor tiene su opuesto, ¿ok? Gradualidad, más bien, es que los valores se presentan con mayor o menor intensidad en las personas, en los objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, piensen ustedes en la bondad. Hay personas que pueden ser consideradas para nosotros más buenas, más amables que otras, ¿no? Eso es gradualidad, ¿no? Por ejemplo, digo, esta persona es más amable que esta otra. Eso es el mismo valor que se ha presentado en diferentes objetos, pero con diferente intensidad. Y jerarquía es cuando yo es como si colocara en una balanza y pienso qué me parece más importante, ¿no? Por ejemplo, en estos días, últimos días que han habido muchas protestas, algunas personas como contraponen, ¿no? Lo colocan como una posición opuesta, ¿no? Como por ejemplo, me parece más importante, no sé, la vida de las personas, ¿no? Que por ejemplo, cuidar un edificio, ¿no? Hay personas que contraponen eso. Entonces, ahí estás hablando de la importancia. O por ejemplo, ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismas cuando han elegido la carrera a estudiar, ¿qué tomaron en cuenta al momento de elegirla? ¿No? Algunas personas, por ejemplo, al momento de elegir su carrera, de repente pensaron mucho en cuánto dinero podrían ganar con ella, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me doy cuenta que en la carrera que yo me estoy desenvolviendo, ¿no es cierto? O que yo me quiero desenvolver, mejor dicho, las personas ganan mucho dinero, ¿no? Y por eso de repente yo le elijo. Eso también es gradualidad, perdón, jerarquía, ¿no? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿está todo claro? ¿Se ha entendido eso? ¿Se ha entendido, Sí, chicos, Miss, todo chicas? claro. Sí, Miss. Ah, genial. Ya, gracias. Gracias. Entonces, aclarado esto acerca de las características, recuerden siempre que son solo 3 características, que nosotros como tenemos que colocar varias alternativas, podría ser que la pregunta, ¿no es cierto?, invente una característica del valor que no estamos viendo. No hay que considerar ello, ¿ya? Y me parece que antes, en el libro que ustedes pueden conseguir en la pre, ¿no? Que de repente en algunos lugares lo venderán, no solamente la pre, como sabemos siempre hay personas que se las ingenian para vender todo el material, ¿no? A veces recuerdo que figuraba la característica objetividad, ¿ya? Desde hace bastantes años que ya no hablamos de objetividad porque es controversial decir que una característica del valor es la objetividad, teniendo en cuenta que hay posturas subjetivistas. Por eso solamente hablamos de estas 3 características del valor. ¿Ok? Y luego, en el material, voy a pasar a la siguiente, tenemos la famosa clasificación de los valores. Si ustedes revisan la separata,
¿ok? Si revisan la separata, van a darse cuenta que ahí les colocan todo un listado de los valores. Yo no sugiero que se memoricen, que se aprendan el listado, porque al hacerlo corren el riesgo de que, primero, que se pueden olvidar, ¿no es cierto? Que es usual, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a memorizar todo un listado que probablemente ni vendría? Por eso es que ahí, en la diapositiva, solamente le salen algunas palabras clave, ¿ok? En el caso de los valores económicos, a los valores económicos también les llaman técnicos, ¿ok? Y una palabra clave con lo económico técnico tiene que ver con la utilidad, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo económico técnico se asocia mucho a la rentabilidad, ¿no? A aquello que me genera ganancias o que no me va a generar ganancias, más bien. Entonces, en económicos, como dice acá, se habla de utilidad, se habla de rentabilidad, ¿no? De algo que puede ser útil para nosotros, pero también, por ejemplo, de algo que puede salir caro o barato. A ver, me explico. Si ustedes de repente hablan acerca de una computadora, ¿no? Y dicen, esta computadora, por tener tales características, disculpen, parece que no había conectado el interruptor para cargar y se había estado descargando la batería, no me había dado cuenta. Ya, entonces estaba hablando de los valores económicos, ¿no? Como decía, en el caso de la computadora, ¿no? Por ejemplo, una computadora puede ser útil para nosotros, pero también depende de las características que tenga este objeto computadora, ¿no? Por ejemplo, una computadora que tiene cierta capacidad de memoria, que tiene un procesador, ¿no es cierto?, de última generación, nosotros vamos a decir, eso es una computadora que es útil. Pero si hablamos de una computadora que tiene menos características que ella, o que de repente, imagínense, se ha valorado algo como su capacidad para conectarse al internet, no, ni siquiera por cable lo puedes hacer, tienes que mandarla a arreglar, va a resultar inútil para nosotros, ¿no? La utilidad o la inutilidad, por ejemplo, de ese objeto computadora. Y en el caso de lo rentable, ¿no? Por ejemplo, tener un negocio de comida frente a una universidad puede ser rentable, ¿no? ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque es rentable. Hola, Rosemary, me está escuchando bien, ¿no? Porque he tenido que moverme para conectar. Ya, genial, gracias. Como a veces, ya, genial. Cualquier cosita me escriben por el chat. Entonces, como decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algo que es barato o que es caro, también estás valorando lo económico. Y si hablas, por ejemplo, de un negocio de comida, ¿no? En un lugar y dices, eso es rentable o no es lucrativo tener este tipo de negocios frente a una universidad, eso también es económico. Los valores éticos, en cambio, tienen que ver con la moral de las personas. Ahí dice con la conducta, pero siendo más específicos, más específicas, es con la moral, ¿no? Con cómo una persona actúa, si decimos que está actuando correctamente o incorrectamente, ¿no?
Eso es los valores éticos. Entonces lo ético tiene que ver mucho con la moral, ¿no? Y los valores estéticos se asocian más a la belleza, a la apariencia de los objetos. Por ejemplo, si tú dices, esa melodía es bella, es armoniosa, esa obra de arte, ¿no? Es bonita también. O por ejemplo, cuando hablamos de ropa y nos gusta por los colores que tiene, nos parece bonita o te parece elegante, por ejemplo, eso es una valoración estética. Por ejemplo, hay personas que cuando ven edificios piensan en el diseño, ¿no? Por ejemplo, de las puertas, los arcos, y dicen, ese edificio es bello, ¿no? Esa es una valoración estética. O cuando, por ejemplo, nos dejamos mucho llevar por la apariencia de las personas y de acuerdo a eso lo valoramos. Eso es una valoración de tipo también estético, ¿no? En cambio, una valoración con respecto a lo religioso se enfocaría sobre todo en que si algo se asocia o no a lo divino o decimos que más bien se asocia a lo profano, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto que a veces hay personas que cuando se trata de un objeto como una imagen, ¿no? O por ejemplo un edificio, una iglesia, ¿no? O una gruta para algunos puede representar un valor sagrado, ¿no? Y más bien ciertas acciones contra ellos, para ellos es como si estuvieras profanando, ¿no es cierto? Eso que consideran sagrado. Entonces, esa valoración, ese tipo, ¿no es cierto?, religioso. Y además de eso, también tenemos, por ejemplo, la valoración de tipo social o los valores de tipo sociales, que es cuando, por ejemplo, tomamos en cuenta las acciones o valoramos en cuenta a las personas o las acciones de acuerdo a cómo, cómo sus hechos, cómo lo que este objeto, esta situación pueda impactar en los demás. Esa es una valoración de tipo social. Por ejemplo, cuando una persona, imagínate que un policía, ¿no?, actuó injustamente, nos parece. Esa acción injusta puede ser valorada justamente y está siendo valorada, ¿no?, desde el punto de vista social, porque están pensando, porque si se ponen a pensar cómo actúa la policía, cómo actúan los jueces, cómo actúa un político, ¿no?, puede tener repercusiones en la sociedad. Y los valores teóricos, a los sociales por si acaso también les llaman jurídicos, ¿no? Y a los valores teóricos también les llaman cognoscitivos. Le dicen teóricos o cognoscitivos. Los valores teóricos o cognoscitivos tienen que ver con el conocimiento, con el discurso, con lo que se dice, ¿no? Si los consideramos, ¿cómo valoramos ello? ¿Ok? Por ejemplo, si escuchamos la explicación de una persona y nos parece clara, ¿no es cierto?, estamos valorando esa explicación desde el punto de vista teórico o jurídico. Si en cambio, de repente escucho el discurso de una persona y me parece que es falso lo que dice esa persona, ¿no?, es una valoración de tipo teórico cognoscitivo. Por ejemplo, a veces eso es lo que se debate mucho actualmente, ¿no? Cómo los medios de comunicación pueden difundir noticias falsas. Al decir eso, nosotros estamos valorando desde el punto de vista teórico cognoscitivo lo que se está diciendo, ¿no?, ese discurso. Los valores sensoriales también son llamados hedonistas. Ese es otro tipo. Los sensoriales o hedonistas tienen que ver con aquello que se percibe, que agrada o desagrada a nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos de comida, ¿no?, y decimos, esa comida es muy sabrosa, esa comida es deliciosa o esa comida es desagradable, es insípida. Eso es una valoración de tipo sensorial o hedonista. O cuando dices que un plato, una canción te agrada o desagrada, eso también es sensorial.
Si en cambio yo digo esa canción es armoniosa, es bella, eso es una valoración estética, ¿ya? Y los valores vitales, en cambio, aluden al sostenimiento de la vida, todo lo que me permite conservar mi salud o más bien que atenta contra mi salud. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de el comer, el alimentarse con comida subida de sal, ¿no? Muy salada, por ejemplo. Eso es insalubre, ¿no? El comer alimentos ricos en vitamina C, eso va a fortalecer tu sistema inmunológico, entonces lo estás valorando desde el punto de vista vital, ¿no es cierto? Eso es otro ejemplo de una valoración desde el punto de vista vital, ¿ya? Más adelante tenemos el acto valorativo, ¿no? El sujeto, el objeto, la cualidad, los juicios, ¿no? Entonces, el acto valorativo, perdón, voy a pasarlo a la siguiente, estaba observando ahorita el Word. Repito, entonces con respecto a ello, piensen que les pueden colocar una situación y en esa situación que ustedes digamos, tienen que encontrar qué tipo de valores, ¿no es cierto?, están en juego. Por ejemplo, si yo digo que una persona cada vez que ve iglesias les toma fotos, ¿no? Y se queda observándola, admirándola. ¿Qué tipo de valoración está haciendo una persona que al ver una iglesia la admira, y toma fotos, ¿no? Eh, ¿qué tipo de valor está asociando a la iglesia esa persona, por ejemplo? Cuando una persona, como les digo, observa algo como una iglesia y se toma fotos y valora mucho este diseño de la iglesia, no están diciendo la apariencia, tú vas a decir es una valoración estética. Si una persona valora la iglesia y dice, mira, esta iglesia, su ubicación, el tener un negocio va a generar es un de tipo ética. Yo la iglesia, esa es una valoración de tipo religioso, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora sí, con respecto al acto valorativo, el acto valorativo es el acto valorativo tiene que ver con la situación en la cual nos encontramos que nos lleva a valorar un objeto, ¿no? Cuando hablamos de acto valorativo, por ejemplo, hablamos de esa situación donde tú te vinculas con un objeto y finalmente le otorgas un valor a ese objeto. Por ejemplo, a ver, perdón, un sujeto, perdón, me está dando mi ataque de estornudos. Ya, ahora sí, un sujeto puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Puede ser un niño, puede ser cualquier persona. El sujeto es la persona y el objeto puede ser otra persona o aquello a lo cual se le está atribuyendo una característica o valor, ¿no? Por ejemplo, un objeto como, a ver, pensemos en un objeto que en este caso, como di el ejemplo de la iglesia, como una clase, por ejemplo, como un auto, un bus también, ¿no? O una fiesta también puede ser una cuestión que valoremos, un concierto, ¿no? Una verbena, por ejemplo. Un examen de admisión, o también un animal, una mascota, cuando decimos que esa mascota no es fiel, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay una valoración de tipo, en este caso podría ser ética o no, aunque curiosamente siempre se considera que los animales no tienen moral, a ver más adelante. Entonces, la valoración se realiza a diferentes objetos que, como dice ahí, pueden ser hechos, pueden ser personas o pueden ser
situaciones, ¿no? Y la cualidad es aquello que notamos en el objeto y que nos lleva a valorarlo de cierta manera. Por ejemplo, el ser agradable, el ser desagradable. Eso es una valoración del objeto, ¿no es cierto? Y, ¿qué más? Por ejemplo, otra cualidad, ¿no? El que tú digas bueno o malo, por ejemplo. Esa es la cualidad que se está reconociendo en el objeto o se le está atribuyendo, dependiendo de la teoría axiológica, ¿no? Algunos consideran que el valor es reconocido en el objeto como una característica y hay otros que más bien consideran que es atribuido por las personas a los objetos. ¿Ok? Y los juicios son las enunciaciones, los juicios es lo que decimos. Cuando uno solamente entra en contacto con el objeto y lo valora o digamos de manera positiva o negativa, ese es el acto valorativo, es la situación, es el hecho, ¿no? En cambio, cuando nosotros decimos que esa situación, eso que estamos viendo, decimos lo que pensamos y valoramos, ese es un juicio. ¿Ok? Ahora, hay tipos de juicios. Hay juicios que les llaman juicios de ser u ontológicos. Y también están los juicios de valor o axiológicos. En el caso de los juicios de ser u ontológicos, que también en algunos manuales dice como juicios de hecho, es simplemente una descripción del objeto tal cual. Es como que yo te diga, por ejemplo, como ahí, ¿no? La Escuela de Filosofía es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. O que yo te cuente, por ejemplo, o que ustedes le comenten a alguien, ¿en qué horario se lleva a cabo la clase de filosofía para ustedes? Por ejemplo. Eso es un juicio donde solamente hay una intención, que es describir, ¿no es cierto? Cuando tú solamente describes, informas o brindas una característica, eso es lo que se llama un juicio de hecho, ¿no? Pero si solamente, o juicio de ser ontológico, como se señala ahí, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos la intención de mencionar nuestro punto de vista, eso es un juicio de valor, ¿ok? Y los juicios de valor, ¿no es cierto? Como dice acá, califican acciones, personas y cosas. Por ejemplo, la escuela es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. O cuando nosotros decimos, esa persona o esa clase me agrada. Eso, por ejemplo, es una valoración, ¿no es cierto? Es una valoración. Ahora, los juicios de ser, entonces, y juicios de valor, ¿ok? Como decía, ya es la enunciación. Claro, como es bastante difícil que a veces no es que sí o sí yo tenga la intención nada más de decir juicios de valor o nada más de describir. A veces, ¿no? Simplemente empezamos a describir algo y luego damos nuestra valoración, es normal. Por lo general, cuando tenemos que hacer elecciones, sin darnos cuenta, hay una valoración. Desde algo tan sencillo como elegir qué carro voy a tomar para ir a un lugar, o cosas como qué voy a almorzar, qué voy a cenar, eso también implica una valoración, ¿no? Porque si escogemos cenar una cosa y no otra, es porque le estamos otorgando un valor a ese objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué unas personas deciden desayunar una sopa, imagínense, y otros dicen, no, yo prefiero tomar café o jugo? No, hay una valoración de repente, ¿por qué hay esa preferencia? ¿Le gusta más? O tal vez es una cuestión más de salud, no sé, ¿no? Eso entonces es con respecto a los juicios. Sobre esta parte está todo claro, ¿no es cierto? ¿Sí?
para que vayamos a las... Sí, Miss, todo claro. Ya, genial. Nos vamos a las corrientes axiológicas, entonces. Voy a la siguiente diapositiva. Y como le decía, el principal problema de la axiología, en donde vamos a ver que se genera el debate entre las corrientes, es con respecto a la fundamentación del valor. ¿Ok? Acá, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde surgen las valoraciones? Por ejemplo, los objetivistas consideran que la valoración es independiente del sujeto, que no tiene que ver con nosotros. Es una cuestión independiente. Y los subjetivistas más bien consideran que la valoración es dependiente al sujeto, que somos nosotros, en tanto sujetos, los que atribuimos un valor a las cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que consideran, lo que sostienen los famosos subjetivistas. Hay diferentes tipos de corrientes subjetivistas, ¿no? Nosotros ahorita vamos a ver dos, ¿ya? Ahora, puede haber una pregunta donde ustedes claramente reconozcan, ¿no es cierto?, que se está hablando del sujeto como alguien que valora, pero no dicen ni hedonismo, ni utilitarismo o emotivismo. Pero de repente en las claves sí figura subjetivismo. Entonces, en ese caso marcaríamos subjetivismo, ¿no? Porque no necesariamente, por ejemplo, una persona puede que haya leído o esté de acuerdo, maneje los criterios que manejan, por ejemplo, los hedonistas, pero puede ser que aún así considere que los valores tienen que ver con el ser humano, ¿no? Eso sería subjetivismo. De igual manera, si ven una pregunta donde claramente se alude a que es la persona, no la que determina, sino que simplemente conoce el valor y lo describe en el objeto, la respuesta sería objetivismo, ¿no? Si no figura naturalismo o idealismo objetivo, vamos a marcar objetivismo nada más. ¿Ok? Bien, ahora aclarado esto, ustedes, ¿no es cierto?, tienen acá primero el hedonismo y luego el eudemonismo. En el caso del hedonismo, hay que tener en cuenta que el hedonismo viene de hedone, que quiere decir placer. Los hedonistas consideran que sí es cierto que los valores dependen del sujeto, pero sobre todo que esos valores que dependen de nosotros están guiados por el placer que un objeto nos pueda producir, porque las personas lo que buscan es maximizar el placer y huir del dolor. Ahora, la postura que se ha escogido, porque hay múltiples hedonistas en realidad, por ejemplo, además de Epicuro podemos hablar de Aristilpo, es la de Epicuro, ¿no? Epicuro pertenece a lo que se conoce como las escuelas helenístico-romanas. Y las escuelas helenístico-romanas hablaban de la felicidad como algo individual. Para ellos, por ejemplo, si mi sociedad no me brinda las herramientas, los medios para ser felices, desde su punto de vista, igual el ser humano puede lograr una vida feliz. Entonces, el epicureísmo que pertenece a ese periodo, este periodo es posterior a Aristóteles, por si acaso es el último periodo de la filosofía antigua. Ellos, ¿no es cierto?, los epicureístas van a decir que esa felicidad se logra buscando el placer, y Epicuro dice que nuestra razón tiene que calcular el máximo placer. Hay placeres que se asocian al cuerpo, ¿no?, que son los placeres que les llaman sensoriales o placeres corporales, y hay placeres que se asocian a el alma o el intelecto. Para Epicuro, primero, el placer es ausencia, ¿ok? Ausencia del dolor. Y el dolor no solamente, como a veces podemos pensar, ¿no?, que se asocia a los golpes o algo por el estilo. El dolor también tiene que ver con una cuestión de padecimiento, de sufrimiento, ¿no? Cuando una persona siente dolor,
nos referimos a que esta persona está padeciendo, de repente necesita algo y no lo posee, ¿no? En el caso de Epicuro, aquello que nos puede generar cierto dolor, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, en que el cuerpo, hay dolor del cuerpo y hay placer del cuerpo. En el cuerpo, por lo general, el dolor tiene que ver con el malestar, ¿no? Con el no tener algún bien natural, algún natural y necesario satisfecho. Eso nos genera cierto sufrimiento, cierto dolor, y el placer sería ¿no? El aliviar ese dolor. Por ejemplo, mi cuerpo puede sentir malestar o dolor cuando no he comido, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una necesidad, es algo necesario el comer. Entonces Epicuro, ¿qué diría? Ahí en qué consistiría el placer en alimentarse, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que sostiene el hedonismo. Y con respecto al alma, ¿no? Hay un placer del alma, un placer intelectual. El alma se ve perturbada, dice Epicuro, por los temores, por ejemplo. Ahí es conocido él por el tetrafármaco, ¿no? Es como decir la medicina que necesitamos para estar en paz, en calma. Y él, por ejemplo, ahí menciona que eh, el temor a los dioses, el temor a la muerte, el temor al destino es algo que guía mucho a las personas y que debemos de liberarnos de esos temores para buscar y maximizar el placer. El conocimiento, el aprender, el leer, el reflexionar también es un placer para Epicuro. Es un placer, ¿no es cierto?, del intelecto. Los placeres del intelecto o del alma son superiores a los corporales porque permanecen, duran más. Ahora, no es que porque son superiores son los únicos que debemos de buscar, ¿no? Para alguien como Epicuro, ¿no es cierto?, los placeres, ¿ok?, del alma y del cuerpo tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Y por eso acá dicen en la diapositiva, la razón calcula el máximo placer, porque nuestra razón tiene que ser inteligente en la búsqueda de placer. Si yo tengo que escoger, por ejemplo, un dolor pequeño que me trae mucho placer a futuro, voy a hacerlo, ¿no? Pero si solamente busco placer por placer, sin usar mi intelecto, probablemente voy a luego a pasar muchos dolores o sufrimientos porque no he sabido hacer ese cálculo, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta que cuando estos autores hablan de felicidad, al igual que Aristóteles, ¿no? Pese a que Aristóteles entiende de otra forma la felicidad, las escuelas helenístico-romanas, entre ellas la hedonista de Epicuro, consideran que la felicidad es un modo de vida feliz, un modo de vida bueno, ¿ok? Luego del hedonismo, entonces, de Epicuro, como he dicho, tenemos el eudemonismo. Eudemonismo viene de eudamonía o eudaimonía, en algunos materiales lo he visto, que quiere decir felicidad, ¿no? La eudaimonía o felicidad es lo que nos va a guiar para Aristóteles al momento de considerar algo como bueno o malo, valorar. Por ejemplo, en el caso de Epicuro también, ¿no? O sea, ¿cómo yo considero algo bueno? Porque me genera cierto placer. ¿Por qué considero algo o lo valoro de una forma negativa? Porque me genera dolor o malestar, ¿no es cierto? En el caso de Aristóteles, los valores, ¿ok?, se guían por la felicidad que nos produzca, ¿no es cierto? Para Aristóteles, ¿ok?, es importante eso, ¿no es cierto? O sea, digamos, de acuerdo al grado de felicidad o infelicidad que nos pueda traer. Entonces, desde su punto de vista, cada acción que nosotros realizamos busca en última instancia hacernos felices. Por eso cuando tú dices, por ejemplo, voy a estudiar esta carrera, voy a hacer tal otra cosa, es porque en el fondo tú también consideras, ¿no es cierto?, que esas acciones, que esas actividades te van a encaminar hacia tu vida feliz, hacia el tipo de vida, ¿no es cierto?, que tú consideras te puede traer la vida buena, la vida feliz, ¿no es cierto? Eso por una parte, con respecto al eudemonismo. Ahora, para Aristóteles, tú deliberas sobre los medios o las formas para ser felices, para lograr este fin. Por eso dice acá, la toma de decisiones prudentes lo lleva a la felicidad. Por ejemplo, Aristóteles decía que el placer en la riqueza,
el honor o la fama no me llevan a la felicidad porque no son, digamos, fines, sino son medios, ¿no? Cuando una persona dice que quiere tener mucho dinero, quiere tener dinero para algo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, busca placer desde el punto de vista de Aristóteles, está solamente reconociendo su lado animal o irracional. Y recuerden que para Aristóteles los seres humanos somos animales racionales. Entonces, contentarnos como cualquier otro animal con placeres del cuerpo, porque Aristóteles entiende el placer como algo corporal, entonces sería limitar nuestra naturaleza, ¿no? El placer además se agota. La felicidad es un modo de vida donde nosotros estamos satisfechos con lo que tenemos y lo que hacemos. La vida feliz, casi perfecta para Aristóteles, es la vida contemplativa, es la vida de reflexión. Y la felicidad, dice él, de la persona común es dedicarse a la política. ¿Por qué? Porque para Aristóteles, tengan en cuenta que él entiende primero que la política tiene que ver con el bien común, ¿no? Con buscar la felicidad de las personas. No es el buscar nuestros propios intereses, porque si no, no estaríamos hablando de una comunidad. Para Aristóteles nosotros somos animales sociales y también somos animales racionales. Por ser estas dos cosas, somos capaces de pensar, somos capaces de vivir en comunidad, es parte de lo que somos. Por eso nuestra felicidad está ligado a lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Y eh, nuestra felicidad también va ligado a lo que somos. Si somos seres que pensamos, razonamos, reflexionamos, entonces nuestra felicidad tiene que ver con eso. Pero si nosotros no somos capaces de pensar, o mejor dicho, no nos enfocamos en desarrollar nuestro intelecto, en eso que realmente somos, para Aristóteles no vamos a ser realmente felices, ¿no? Eso es la felicidad para Aristóteles, entonces. De nuevo, para él, no es que lo diga, no es que tenga un tratado de axiología, pese a que tiene tratados para varias cosas, no tenía un tratado para axiología, pero se puede entender de su teoría, sobre todo la ética, que es donde habla acerca de esto, que para él la felicidad es lo que va a guiar nuestras acciones y que va a encaminar que nosotros consideremos ciertas cosas como buenas o malas, ¿no es cierto? El que nosotros valoremos algo como bueno o malo, para Aristóteles tendría que ver mucho con eh, cómo esto contribuye o no a nuestra felicidad. Bien, ahora me voy a la siguiente diapositiva para que veamos las otras corrientes subjetivistas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el utilitarismo y el emotivismo, ¿ya? En el caso del utilitarismo, una cosita, una aclaración. Para la teoría ética aristotélica vamos a verlo también con más detenimiento, qué entiende Aristóteles por felicidad, que cómo esto él lo asocia a las virtudes, lo vamos a ver en la semana de ética, por si acaso, así que no se preocupen por eso. En el caso del utilitarismo, que también lo vamos a ver en ética, lo que podemos decir es que para esta corriente, que vean ustedes, ya no es de la época antigua, sino es una corriente más actual, ¿no? Ellos van a considerar que las cosas son valoradas de forma positiva o negativa, dependiendo de cómo benefician o perjudican a la mayoría estos objetos, estas situaciones, ¿no? O sea, perjudican a la mayoría o benefician a la mayoría. Esa forma de pensar es de los utilitaristas, cuando solamente pienso en lo que la mayoría quiere, pero dejo de lado a las minorías. Es una forma de pensar propia del utilitarismo, ¿no? Para el utilitarismo, por ejemplo, a ver, si hablamos de construir un puente peatonal, ¿no? La misma acción de construir el puente o el objeto puente peatonal
no es buena ni mala en sí misma, ¿no? No va a ser valorado de forma positiva porque sí, o no debería en todo caso, sino que para ellos es sobre todo tomando en cuenta el impacto que pueda tener en la comunidad, en el grupo, ¿no? Tengo que pensar en todas las posibles personas beneficiadas o perjudicadas por esta acción. Por ejemplo, si construyesen un puente peatonal, de repente desde la puerta de tu casa hasta la puerta de tu vecino del frente, tal vez para muchos no sería beneficioso. ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez no es una zona de tráfico, más bien sería una construcción y un gasto innecesario, ¿no? Em, y en cambio, para otras personas, el construir un puente peatonal, un intercambio peatonal en sus casas, ¿no? Puede ser beneficioso porque tal vez vive en una avenida donde hay mucho tránsito vehicular y de repente no solamente es tránsito, ¿no? Sino que van a alta velocidad y tal vez eso lo podría ayudar, ¿no es cierto?, a que las personas crucen con seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un caso de utilitarismo, ¿no? Entonces, porque lo que pasa con los utilitaristas es que ellos también hablan de placer y de dolor, pero a diferencia del epicureísmo, el placer y el dolor no debe ser entendido de una forma individual para ellos. Y se trata de aquello que si bien puede generar a mí cierto placer, cierto beneficio, no puede ser que solamente beneficio a mí, sino que tiene que ser algo que genere beneficio o felicidad a la mayoría. La mayoría de personas es el 51%, ¿no? O sea, de 100 personas, 51. Si una minoría o casi como decíamos, de 100 personas, 49 se ven afectadas, para el utilitarismo no habría problema, porque lo importante es pensar en el criterio de la mayoría, ¿no? Claro, lo ideal sería que todos y todas se vean beneficiados, pero a veces no pasa eso, ¿no? Entonces ellos dicen, es como que hay que ser más prácticos en ese sentido. ¿Ok? Bien, eso es el utilitarismo. El emotivismo, ¿ok? Habla de emociones individuales. Para el emotivismo, los juicios de valor emanan de nuestras emociones. Y eso hace que nosotros valoremos de manera positiva a una acción, a una situación o persona, pero en realidad el objeto, la persona en sí, no es ni buena ni mala, ¿no? Para el emotivista que tú digas, ah, esa canción me encanta, me parece, o también me parece horrible, me parece fea, es por el valor que yo le estoy atribuyendo a un objeto, pero propiamente los valores para ayer no existen. Lo que hay son emociones individuales que nos llevan a valorar o a considerar algo con esas características, pero en el fondo ese algo no tiene esas características, ¿no es cierto? Y piensen ustedes que normalmente cuando, por ejemplo, valoramos algo de cierta forma, queremos también difundir o hacer que otras personas valoren las cosas tanto como nosotros lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, una película que a nosotros nos agrada, vamos a intentar hacer que muchas personas, al igual que nosotros, coincidan y digan, oye, esa película es buena. Pero lo que dice Ayer es que propiamente ese objeto no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que nosotros le hemos atribuido ese valor porque nos hemos emocionado de forma positiva o nos hemos emocionado de forma negativa respecto al objeto. ¿Okay? Eso es lo que dice Ayer. Entonces, si por ejemplo decimos
esa canción es muy buena, es porque nos generó una emoción positiva. Y si decimos, esa canción es muy mala, es porque nos generó una emoción negativa. Y nosotros, como decía, buscamos contagiar nuestras emociones. Hay que tener en cuenta que las emociones cambian. Entonces, decir que una canción es buena o mala puede ser algo que las demás personas coincidan con nosotros, como podría ser que no. Y si algo en un momento dado me parece bueno, malo, agradable, podría en otro momento dado ya no parecerme así, sino parecerme desagradable, ¿no es cierto? Eso es sobre el emotivismo, ¿ok? Y estas son las dos últimas. Dense cuenta que para subjetivismo tenemos 4 propuestas. El emotivismo, entonces, ¿qué diría? Por ejemplo, si yo digo, esa canción es hermosa, ese enunciado no tiene valor de verdad, porque los valores son resultado de las emociones, ¿no es cierto? Ayer pertenecía al Círculo de Viena y él creía que todo lo que podría afirmarse en la realidad debería de verificarse, y como el valor, por ejemplo, la belleza de algo no es una cuestión objetiva, no se puede verificar, por lo tanto un juicio de valor no tiene valor de verdad al no poder verificarse. Luego, en el caso del objetivismo, el objetivismo nos habla de el valor como algo dependiente del objeto. Entonces tenemos el naturalismo y el objetivismo. Para el naturalismo de Herbert Spencer, que lo mencionamos me parece en Antropología Filosófica, el fundamento del valor es un tipo de propiedad, es algo que está presente en el objeto. O sea, por ejemplo, yo observo la naturaleza. Más allá de que el ser humano la valore, lo observe o no, la naturaleza tiene un valor, ¿no es cierto? Para Ayer, el objeto naturaleza tiene cierto valor más allá de cómo nosotros la veamos. La naturaleza posee un valor. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa? Si yo conozco sus características, capto el valor que posee. Si yo no conozco sus características, no es que ese objeto no tenga valor, lo tiene, solamente que yo no lo he conocido. ¿Ok? Y si el objeto naturaleza cambiase, el valor cambia, porque el valor está ligado a sus propiedades o características. Por ejemplo, un edificio. Un edificio, perdón, tiene cierto valor económico. De repente por la cantidad de pisos, por el material del cual está hecho, la ubicación. Si el edificio se quema, va a perder ciertas características, por lo tanto, puede perder ciertos valores, ¿no? Y ahora ser valorado de otra manera, porque sus características cambian. De igual manera, si se refacciona, se remodela, va a cobrar otro tipo de valores o características. ¿Ok? Eso es sobre Spencer. Entonces el valor es captado en el objeto. Al conocerlo, reconocemos el valor que posee. No depende de lo que nosotros podamos pensar. Y en el caso del idealismo objetivo, el único representante que tenemos es Platón. Bueno, algunos hablan de otros como Hartmann. Recuerden que para Platón las ideas vienen a ser las esencias, las formas, los arquetipos o modelos de la realidad. Todo lo que vemos, lo sensible, es una copia, es algo corporal. Entonces, para Platón, por ejemplo, si yo veo personas, son una copia o una imitación de personas, de seres humanos, en cuanto a ideas, ¿no? De igual manera, si tú ves una persona que es buena, ves otra persona, conoces otra persona que también es buena, y a su vez otra, y así sucesivamente, para Platón no es que estas personas sean realmente buenas. La bondad es una esencia, es algo ideal. Y lo que captamos son imitaciones o copias de ese bien, de esa idea de bien. Las ideas esencias son tan perfectas que, y los valores como el bien, la justicia, la belleza son tan perfectos que cuando vemos algo que puede tener para nosotros esas características, no las poseen en realidad, sino que están imitándolas. ¿Ok? Perdón. Esa es la idea de Platón. Y su propuesta es idealismo objetivo porque esas ideas o esencias no dependen de nosotros, ¿no? Son esencias perfectas que no dependen de nosotros. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Les voy a compartir acá las claves. Con los ejercicios y la lectura les va a quedar más clara la propuesta. Nos vemos la próxima semana, chicos, chicas. Gracias. Chau, chau.